El tabloide está cumpliendo 50 años. Eso quiere decir medio siglo de estar acompañando a los lectores del centro y norte del Valle del Cauca, medio siglo informando con mucha valentía, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho corazón. Pero para mí el tabloide no solamente es un medio de comunicación, para mí el tabloide es parte de mi historia, de la historia de mi familia. Y es que todo comienza en el año 1975, un 19 de julio, cuando mi papá, José W. Espejo, decide con más ganas que con recursos, decide fundar un periódico, un medio de comunicación. Lo tuvo que regalar durante 5 años para poder posicionarlo. Y a pesar de que hubo muchísimas dificultades, sobre todo dificultades económicas, en la que muchas veces llegaba mi madre a la casa y veía que había empeñado diferentes artículos de la casa para poder pagar las obligaciones económicas, nunca desfalleció. Y ahí siempre estuvo ella, estuvo mi mamá, que a pesar de que al principio no estuvo compartiendo ese sueño y ese anhelo, ese proyecto de mi papá, pues decidió quedarse a su lado. Hasta que una vez el narcotráfico nos arrebató a mi papá. Y desde ese momento a ella le correspondió coger el timón de ese barco pesado, de ese barco tan difícil de manejar. Y lo hizo a pesar de que muchas personas le dijeron en ese momento que no era periodista, que ella era mujer, que ella no iba a ser capaz. Pero ella sí pudo. Hoy, a sus casi 80 años de edad, ella está todavía al frente del periódico, demostrando su valentía, su berraquera, su ganas de sacar adelante ese proyecto y conservar el legado de mi papá, que fue fundar el periódico. Y sobre todo cumplir ese sueño que ella siempre tuvo, que fue celebrar 50 años, cumplir 50 años el tabloide. Hoy para mí, de verdad que es un orgullo, más que como periodista, como hija, tener esta conversación con ella. Y aquí se las presento, aquí está ella, Nilsa López de Espejo, la gerente general del tabloide, pero sobre todo mi mamá. Aquí vamos a tener una conversación supremamente amena y la primera pregunta que te voy a hacer, mamita, es: ¿en algún momento pensaste que ibas a cumplir los 50 años del tabloide, que los iba a poder celebrar? No, nunca, porque siempre yo vi en la cabeza del periódico a José Espejo, que fue el creador del periódico, el que tuvo la idea, el que él quiso hacer un periódico para la ciudad de Tuluá, porque creía que Tuluá lo necesitaba. En todas las ciudades hay un periódico donde pueda plasmar todo lo que piensa la gente, las inquietudes, las quejas que quieren poner ante el gobierno. Entonces él creyó que se iba a hacer el periódico que se necesitaba en Tuluá. ¿Cómo era mi papá cuando empezó este proyecto? ¿Cómo era él? ¿Inquieto? ¿Era una persona soñadora? ¿Cómo era él? Él era muy inquieto y él lo que menos pensaba ahí era en el poder. Para nada pensaba en el poder. Él quería hacer un periódico y lo hizo con muchas ganas, con tantas ganas que llegó y dijo: yo quiero tener una rotativa aquí en Tuluá. Él no creía siempre soñando en grande. Siempre soñando en grande, y tenía una rotativa y se conectó con Estados Unidos para que le fiaran una rotativa y la trajo aquí a Tuluá. Aunque los periódicos del tiempo, El Caleño, El País, le decían: eso es como tener un avión para viajar a Cali cada 8 días. Mientras que usted lo hace en El Tiempo, en El País, el periódico puede salir cada 8 días. ¿Y había capital de trabajo? ¿Mi papá tenía algún dinero como para meterle al periódico y poder sacarlo adelante? No, yo trabajaba aparte y trabajé con los puntos de venta del Tiempo, del País, del Espectador, del Espacio. Yo me conecté con todos ellos y empecé a vender el periódico en Tuluá. En Tuluá únicamente. Fui fundadora del Pueblo, periódico del Pueblo, donde estuve en la fundación de periódicos que se vendió por cantidad. El Caleño se vendía muchísimo, mucho. Casi todo el capital, la mitad del capital que tengo es porque trabajé con todos estos medios y se vendía muchísimo. Y como el periódico, los primeros 5 años se regalaron, ¿sí?, para poder posicionarlo. ¿Cómo hacía para sostenerse y para poder sacar el periódico?
No, estaban los bancos que le ayudaban, lo querían mucho, le apoyaban, pero no me dejaban hacer devolver el cheque, y entonces él empezaba a buscar en el otro banco para ver si le prestaban la plata, y pudo sacar muchas veces el periódico porque lo sacaba en La Patria de Manizales, y allá también le fiaban. ¿Le tenían cariño a mi papá? Le tenían cariño. Y yo diría que un poquito de pesar de ver la ambición de él tener un medio de comunicación y en esas condiciones. Pero le colaboraban bastante, como con decirte que la primera vez que él hizo el periódico ganó Marta Lucía Echeverry. Como señorita Colombia. Señorita Colombia. Y entonces le dijeron a José, yo te doy la... Entonces se hacía con separación de colores, no en la forma que se hace el periódico ahora. Entonces yo te regalo la separación de colores y saquemos en primera página en el tabloide a la reina. Y así fue que en el primer número salió la reina Marta Lucía Echeverry. Valoraban muchísimo el esfuerzo de él, que de ser de un hombre de pueblo, porque sobre todo en esa época Tuluá, digamos que no tenía la fuerza que tiene ahora, que es uno de los municipios más importantes del departamento, pero veían cómo el esfuerzo y el sueño de un hombre seguramente... Es que era la primera vez que sacaba el periódico, un periódico regional en esas condiciones. De provincia. Porque nosotros, aquí había un periódico que llamaba La Esfera, lo recuerdo mucho, pero era un periódico local, chiquitico, y lo hacían un grupo de personas, mientras que eso de José pensaba en grande. Él decía, y se iba a tocar puertas, estaba con Pardo Llada, que le explicaba, y le decía, no hagas eso, José, te vas a bajar toda la vida sin recibir nada a cambio. ¿Y cómo es eso de que alguna vez, yo recuerdo una historia que nos contaste a todos, que llegaste una vez a la casa y no encontraste la sala? Sí. ¿Qué fue eso? Un día que compramos la sala, hacía 3 meses que habíamos comprado sala, y entonces llegué y no la encontré. Entonces le dije que qué ha pasado ahí, y me dijo, ¿y es que el periódico o la sala? Entonces yo le dije, no, pues si tú lo dices, compraste la sala, pues entonces muy bueno que la vendió para sacar el periódico. Y yo, como soy de las que yo estoy con una persona y la sigo hasta el final. Entonces yo... Apoyo total. Apoyo total. También llegamos una vez con lo que yo ganaba con los medios de la distribución del periódico, compré una buceta. Y esa buceta me tocó venderla para poderle ayudar con el periódico también. Entonces yo trabajaba con los medios de comunicación mientras que él trabajaba por su tabloide. ¿Y cómo fue eso de que no te gustó al principio ese proyecto de mi papá, no lo apoyabas, te parecía una locura lo que estaba haciendo él, porque pues mientras conseguías de un lado los recursos para la familia, él se los gastaba para, digamos, sacar adelante ese sueño? Claro. ¿Cómo hizo para pasar de no querer a terminar apoyándolo? ¿Qué pasó? ¿Por qué la decisión? La decisión cuando el periódico tenía 5 años, porque José era muy bondadoso, muy humilde en su forma de actuar con la gente. Entonces el periódico, teníamos 5 años y él lo estaba regalando. Y yo le decía, es que no podemos trabajar para que la gente lea, tenemos que poner una empresa. En ese entonces murió en un accidente la hija del doctor Botero, que era el dueño de la radio, que es un almacén, la radio, y murió y se estrelló contra una casa de Buga. ¿Un accidente de avión? Un accidente, pero era alguien muy importante porque ella había sido reina de los Colinos en el Club Campestre, y era una niña que la conocía, muy linda, y entonces se mató con el novio. Entonces se sacó cuando llegó y ese bororó tan horrible. El señor Botero vino, fue la primera insultada que nos pegaron. Pero cuando uno tiene esos tropiezos... Estamos acostumbrados a las insultadas. No, cuando tiene uno esos tropiezos se da cuenta que hay que seguir trabajando. Y entonces yo le dije, pero vamos a ponerle valor al tabloide, porque es que ese trabajo hay que ponerle valor para poder seguir trabajando por él. Claro. Y entonces así se hizo. ¿Qué pasó el día que asesinaron a mi papá? ¿Cómo fue ese día? Bueno, ese día se está presentando Tito Cortés en las Acacias, un estadero que llamaba mucho la atención porque era un sitio muy bueno y presentaban cantantes,
Entonces José me dijo, están presentando a Tito Cortés. Y entonces yo le dije, ay, qué rico. Dijo, pero es que estoy lavando. Dijo, no importa, véngase, venga para acá. Y me fui para allá. Y entonces empezó a cantar Tito Cortés la canción que a mí me gustara, Tren Lento. ¿Cuál es esa? El tren lento va partiendo. Entonces él dijo, van a cantar el tren lento. Entonces yo me fui para allá. Él estaba en el Parque Carlos Sarmiento Lora de jurado. Y allá elegían la niña, como que la niña de la casa, yo no sé, del pueblo, yo no sé, pero en todo caso él era el jurado. Con mucho trabajo fue, porque no quería ir. Y lo llamó un amigo. Era un domingo, ¿no? Era un domingo, y Tato Alfredo llamó, aquí te están esperando, José, tú eres el jurado. Y entonces ya, él se fue. Pero fue con mucha pereza que él se fue. Entonces, cuando llegaron allí, yo llegué y me senté, pero yo me estaba tomando una medicina. José me dijo, llame a la nena, o que te llamara, y para que trajera medicamento y poderlo tomar. Y así que no me tenía que ir. Le digo, a llamarla. Yo me fui donde estaba el teléfono, que la señora Hernán García me dijo, el teléfono está allí, doña Nilsa, vaya, llame. Entonces, cuando me fui para allá fue cuando escuché los 4 tiros. Yo llegué y era como si a mí me estuvieran diciendo el nombre de José. Y dije, José, José. Presentiste José. que lo... Yo dije, ay, José. Entonces llegó y un muchacho que estaba en la mesa, porque era una mesa larga, donde estaba el tipo con escoltas, con mujeres, con bueno, y todo eso. Entonces yo me devolví y me encontré con un muchacho, los que estaban en la mesa y que me conocía, y estirando los brazos, cerrando la puerta para que yo no pasara. Entonces yo dije a José, y me dijo, sí, doña Nilsa, y yo me tiré al suelo, yo no sé qué pasó, yo me tiré al suelo, me daba contra el suelo, y me recogieron y me llevaron al lado de José. Yo sentí que el mundo me ha acabado, me parecía que él era todo de mentira, y yo lo tocaba por encimita, como para no despertarlo, me parecía imposible que eso. Y veía a la gente alrededor mío llorando, y me pedían las llaves del carro. Como anestesiada. Sí, algo me pasó rarísimo. Y entonces me pedían las llaves del carro para que ir a recoger a mis hijos. Y yo decía, no le van a decir a ellos nada. Como si eso se fuera a ocultar, pero era como el dolor, como si eso fuera una mentira. Y empecé ya a darme cuenta de la realidad. Fue muy, muy horrible, muy horrible. Llegaban los medios de comunicación, llegaba la gente conocida, y bueno, se llevaron a José para el anfiteatro, donde nosotros no pensamos, ay, no me hable, no me gusta hablar de eso. Mamita, ese día, bueno, ese día era imposible pensar en muchas cosas del periódico, por ejemplo, pero seguramente al otro día ya un poquitico más despierto a la realidad. Yo al otro día... Uno dice, ¿qué pasa con el periódico? Al otro día yo estaba toda cerrarlo? así, y llegó... No, yo no tenía tiempo de pensar, porque el mismo día murió mi hermano. Entonces yo lo único de forma natural, ¿no? Natural. Murió mi hermano porque tenía una insuficiencia renal, y entonces estaba yo muy mal. Entonces yo les dije a los empleados, a los que estaban ahí, que el domingo teníamos, eso fue como el lunes, teníamos una reunión con todos los que estábamos allí, para ver cómo seguíamos, qué íbamos a hacer, que yo no sabía qué hacer. Y los reuní a todos, y fueron allá, pero fueron 3 personas más. Que no estaban invitadas. Que no estaban invitadas, sino que tenían aspiraciones de que el periódico podía entrar otras personas que pudieran hacerlo diferente. Uno de ellos era como izquierda, y le parecía que debía hacerse algo revolucionario allí en el periódico. O el otro decía, hay que poner una página de poemas, de hacer cosas que le llegue a la gente.
Y yo los miraba y me parecía imposible que ellos estuvieran hablando. Y Darlay, mi hija mayor, ella llegó y me dijo, mamita, es que el periódico lo había vendido mi papá. Y yo le dije, no, ¿por qué? Dijo, porque ellos están opinando. Y citaste a los empleados, no a ellos. Le dije, sí, ¿no? Estabas aturdida igual. Yo estaba aturdida, pero ella me hizo caer en cuenta. ¿Y qué propuesta así extraña te hicieron ellos en medio de ese aturdimiento y en esa reunión? Que el periódico necesitaba un director del periódico y que a quién iba a nombrar de director del periódico, porque el periódico necesita una dirección fuerte, casi que sacándome allí. Y yo le dije, no, es que si José manejaba el periódico, yo lo voy a manejar. Es que yo me he hecho al lado de él. Yo he estado ahí pendiente de todas las decisiones, de todas las cosas que hace. Es más, yo era la que le criticaba las cosas malas que hacía. Porque yo tengo carácter y si él lo manejaba, yo también lo voy a manejar. ¿De dónde sacaste esa fuerza en medio de tanto dolor? De todo lo que decía la gente, de todo lo que decían los periodistas que decían que el periódico no iba a seguir, que no le ponían 6 meses, hicieron apuestas de que el periódico se iba a acabar en 6 meses porque Nilsa no iba a poder. La señora que va a poder, como yo no era de labor, mantenía en las partes sociales, ni iba con cócteles a la rueda de prensa, yo casi no iba a eso. Mantenías al lado de mi papá, pero no hacías labor social. Y no eras periodista, en ese momento manejabas la parte administrativa. Después me puse a analizar a todos los periodistas de Tuluá y dije yo, la única que tiene título ahí es mi hija. No hay periodistas. Entonces, ¿por qué yo voy a ser periodista? Entonces, uno para ser periodista tiene que tener mucha imaginación, mucha berraquera. En ese momento no pensó, en ningún momento fue la posibilidad de cerrar el periódico. Sí, yo sí pensé y yo me iba para la casa y yo lloraba y ustedes me decían, mamita, si quiere acabamos con esto y nos vamos porque sabían el dolor que tenía por la muerte de José. Y decía, no, vámonos. La zozobra, la incertidumbre. Ahora el miedo de que me iban a matar a mí también, aunque yo sabía la razón por lo que lo han matado a él. Fue por una información, ¿no? La información, un señor que cogieron con 15 kilos de coca en el barrio El Príncipe. Entonces la policía siempre tenía costumbre de llamar a los periodistas, a los fotógrafos, y ponían la mesa llena de toda la coca ahí. Y los tipos los pusieron ahí. Y llegó Julio Díaz, llegó otro fotógrafo y llegó José. Pero José tenía tabloides, tenía un periódico. Los otros eran periodistas del Tiempo, periodistas de... ¿no? Entonces... ¿Era el periódico de la ciudad? El tipo, sí, era el periódico de la ciudad, era lo único que había. Y llegó y le hizo a José así. José vino y me dijo, ve, ese idiota, ¿cómo te parece que me amenazó? Y dije, ¿cómo así? Entonces me dijo, le dije, no le hagas caso. Un momento de susto ahí. Eso pasó, pasaron muchas cosas así. Una vez estaba en una cafetería. Cuando llegó el tipo, ve, ahí está fue tantas. Le dijo que José. Entonces el dueño de la cafetería dijo, don José, es mejor que vaya. Que esos tipos que están ahí, ¿quiénes son ellos? Entonces dijo uno que salió en el periódico, usted lo sacó. ¿Y al cuánto tiempo fue el hecho? A los 4 años, preciso. ¿Él estuvo en la cárcel? Él estuvo en la cárcel. ¿Qué fue lo más difícil, mamita, de esos años, después venideros, en todo ese tiempo después de la muerte de mi papá? De pronto la poca credibilidad que tenía la gente de mí, que no creían en mí, no creían en mi capacidad, no creían y que se crearon mucha envidia, y yo llegaba a un acto social y decían que iba a seguir. Cuando Pacho, como siempre con los chismes, llega y me dijo otra vez. ¿Cuál Pacho? ¿Polanco? Pacho Polanco. Llega y me dijo en el oído, mira, allí están hablando de vos. ¿Y qué están diciendo esto? Y le dije así. Yo siempre he tenido una frase que digo, yo los agarro bajando. Yo los agarro bajando. Todo el que me hace un daño que habla, yo los agarro y los he ido bajando, los he agarrado bajando. Y entonces me dijo, allí están hablando de vos, y me dijo. Profética. Sí, entonces me fui para allá.
¿Y cuál es el que está hablando? Fulano de tal. Dijo, al primero que le di la mano fue él. Hola, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti. Ese fue que yo no sé qué, yo no sé cuándo, para que vaya al periódico y hablemos. Así de frente. Así había que coger la gente así de frente. Ese momento crítico, difícil, de tanto dolor, también de desprotección, porque uno siente que como que, uy, me quedé sola, yo acompañada. Yo creo que siempre estabas acostumbrada a estar bajo la sombra de mi papá, porque mi papá era una persona fuerte, de carácter fuerte, y de un momento a otro uno darse cuenta que es capaz. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? No, yo al comienzo no creí que fuera capaz, porque por eso me iba a la casa a llorar. Y a llorar la incapacidad, yo soy muy capaz, pero a nadie lo dije a ustedes. Yo no soy capaz de seguir con esto es muy duro. ¿Y de dónde salió esa fuerza? Precisamente de los malos comentarios de los amigos. El amigo que va y me dice, doña Nilsa, coja el letrero donde dice el tabloide y guárdelo de recuerdo, si quiere acordarte de José. Y de la gente que decía, usted no es capaz de eso, dígale a su hija que le ponga una venta de empanada en Cali, ¿verdad? Que llenan de plata. Váyase de aquí, no deja el periódico. Sí, todo era así. Porque ya el tablón llevaba 14 años, ¿no? Y ya estaba posicionado. Entonces era un no, los comentarios de la gente eran muchos. El tabloide no solamente ha sido un medio de información, desde un principio siempre, y también desde que mi papá estaba. Yo recuerdo desde muy pequeña que muy amantes de hacer labor social, ¿sí? Muchísimo. Mi papá era feliz haciendo labor social y también estuviste ahí al lado de él y de ahí en adelante seguiste. Sí. ¿Cuál, digamos, como de esos proyectos de apoyo social son los que más recuerdas? Yo recuerdo lo de la orilla del río que conseguí con todos los comerciantes y hasta el círculo de periodistas me dio una silla para colocarla ahí a las bancas en cemento, ¿no? Que las bancas en cemento y las pinté rojas con los nombres de todas las personas que me las regaló. En ese entonces yo no sabía que el periódico tenía enemigos o qué, pero llegó un señor en una camioneta y destrozó una banca. Yo lloraba, en ese entonces el alcalde era Aymer Arango, y él me decía, no llore que yo le voy a comprar la banca, le voy a volver a poner la banca, no llore que yo... ¿Fue una o fueron varias? Yo no sé, pero él dijo, no lo ocurre. Entonces yo lloraba. Cuando se me vino la idea de que en esa esquina llegaban y tiraban los perros muertos, los gatos muertos, de donde está la esquina del Parque de los Periodistas. Que era el Parque de los Periodistas. Y resulta que le dije al Consejo Municipal, el alcalde era el doctor Potes, le dije, ¿por qué no me da este lote para yo hacer el Parque de los Periodistas? Le decía, pero es que ¿qué decirle al Consejo? Bueno, como pudo él, le dijo al Consejo que me aceptara a mí la petición del lote y hice el Parque de los Periodistas. Conseguí las bancas, hice el parque más hermoso, Jorge Restrepo, es la primer mural que él hacía. Y él me dijo, lo voy a hacer con todo el amor. Y me hizo un mural del periodismo con la máquina, lindo, lindo. Y yo pensaba, toda muy ilusa, yo era ilusa. ¿Cómo es que me fui a imaginar de que colocando el busto de José ahí hacia un pedestal y le ponía el busto y que ahí iban a tener a José Espejo porque era el creador del periódico? Ahí me di cuenta que la gente cuando la matan, cuando muere, era importante para la familia nomás, para los demás no. El momento, la conmoción, porque yo recuerdo mucho la muerte de mi papá, yo tenía 18 años, recuerdo, y yo recuerdo que eso fue muy doloroso para la ciudad, y recuerdo que fuimos muy acompañados, fue muy impactante. Mi papá era un ser humano muy bueno, y también hizo mucho labor social, pero cuando pasa el tiempo y como hoy lo vivimos y lo habían vivido muchísimas familias, como dicen, el muerto al hoyo y el vivo al baile, ¿sí? Entonces ahí es donde yo pienso y te interpreto de que cuando pusiste el busto, pensaste que la gente lo iba a admirar por toda esa labor, por ese trabajo tan lindo, pero ¿qué pasó con el busto? El busto, yo puse el busto y puse el pedestal, entonces llevaba una persona, hermano de un periodista, dándole piedra y bala al busto. Y yo cada vez que me avisaban, yo lloraba, como si lo acaban de matar.
pendiente de eso, cuando una vez Gustavo Álvarez, siendo alcalde, me dijo, Nilsa, quita el busto, y destruimos el busto. Y en el pedestal colocamos una placa donde diga, aquí ya estaba el busto de José Espejo, y así lo hizo, pero se robaron la placa. Entonces ya ahí sí dejé, el parque lo seguí cuidando con el jardín y todo, y no volví a hacer nada, de ahí que tuviera nada que ver. Ahí donde uno se da cuenta que él era lindo para nosotros, la familia, era completo, era un hombre que todo el mundo tenía que querer, pero eso no lo reconocíamos sino nosotros, ahí fue donde dolió mucho más. Pero mucho al final más. es lo que más vale, ¿no? Pues sí, pues de todas formas yo sufría por todo y le tenía rabia a la gente. Yo quedé con mucha rabia con todo el mundo, me parecía que todos eran falsos, que todos eran hipócritas, que todo. Además porque uno se da cuenta de muchas cosas y se queda callado por el respeto a los hijos, por el respeto a la familia. Entonces más bien yo me callaba muchas cosas y eso me hacía sufrir más. Claro. ¿Qué significa los famosos buscan la fama? Yo sé, los famosos buscan la fama, lo creé pensando en cómo servirle a la comunidad por medio del periódico. El periódico se vendía mucho y ya el periódico era, mejor dicho, la verdad que era en Tuluá. Estábamos en el Entonces curvito. yo me daba cuenta, sí, yo me daba cuenta de eso y dije, voy a hacer los famosos buscan la fama. ¿En qué consiste el evento para El los que no evento saben? era para coger los personajes, como la gobernadora, como el alcalde, como concejales, como personas Gerentes de importantes. Llegué a llevar hasta los periodistas. Bueno, como fueron 27 años que se hicieron los famosos Busca la Fama, era un honor para la gente que lo llamara para un famoso. La gente sentía ese orgullo que lo llamaran para un famoso. ¿Qué le decías a la gente? Yo le decía, usted tiene que salir en los famosos Busca la Fama para este año. ¿Haciendo qué? Cantando, bailando, haciendo lo que quería, pero después fui normalizando un poquito porque todos querían cantar o todos querían bailar. Entonces, más bien, este año lo hago de puros bailes. Al principio era un oso lo que hacían, ¿no? Ah, sí, eso se tomó como un oso. Y recibían premios por el oso. Yo conseguía los osos. ¿Eran osos? Eran osos. Después cuando, no, mejor dicho, eso fue una maravilla. Estos famosos Buscan la Fama fue una creación de gente que encontraban allá, gozaban, se divertían en los ensayos hasta con orquesta. Que la gente lo que hacía era prepararse para salir a interpretar o bailar o cantar lo que nunca habían hecho, de pronto sacar ese artista que tenían adentro. Eso, porque todos, sí. ¿Y cómo era que se asignaba los recursos que se recogían en ese evento? Eso se daban para las entidades que trabajaban en pro de la comunidad. El Club Rotario, el Club... Bueno, todo el Club de Leones, Unicáncer, el hospital. La Dama de la Caridad. Sí, a todos se les daba y se recogían 30 millones, 40 millones. Pero yo cuando lo reunía a toda la Junta, yo les decía que tenían que abrir una cuenta en el banco a nombre de la entidad y todos tenían que darse cuenta de lo que iban a hacer. Y entonces todos lo hacían. Entonces recogía la plata y se le entregaba a ellos. Ellos mismos me pasaban un balance de lo que habían recogido. Para mí era muy satisfactorio eso. Y todavía me siento orgullosa. No lo volví a hacer después de la pandemia. Pero todos lo piden, dicen, necesito que haga los famosos. Después de la pandemia, luego se juntó el tema pues del paro social, luego Sí. temas de seguridad, entonces todo eso ha hecho que no se ha Ya me da miedo ir a integrar un mundo de gente porque a mí Grimoldi, el presidente de Confenalco me dijo, aquí tiene para los famosos, eso es suyo. Porque sabe que no me cobraban, a mí no me cobraba ninguno de eso. Toda la plata era para la Toda entidad. la plata para la entidad. Hoy el tabloide se resiste con su edición impresa y somos muy fuertes en redes sociales. Es más, somos el medio de comunicación que más seguidores tenemos en redes sociales en el centro y norte del departamento. ¿Cómo ve usted ese panorama hoy? ¿Cómo está? Yo lo veo como una lucha permanente por seguir con el periódico. Ese es algo que le corre a uno en las venas. Yo creo que la familia Espejo
a todos mis hijos y todo. Y entonces es una lucha que no hemos dejado de hacerla permanentemente, gracias con la colaboración de mucha gente, con el lector, los lectores leales, reales que tenemos, eso es muy importante. Hay mucha gente que quiere el tabloide. Tengo un grupo de trabajo buenísimo, que no es por que yo no creo que me van a dar en la espalda, entonces, pero me mantengo muy contenta con todos, gente muy leal, muy buena. ¿No? Son como otra familia. Yo digo la familia del tabloide, siempre digo. ¿Qué te gustaría que pasara, mamita, con el tabloide cuando ya no estés? Pues a mí me gustaría que siguieran con él. Que siguieran con él, no sé si ustedes lo entregan o qué, pero el periódico siga, porque el periódico ha sido una imagen del periodismo regional. Entonces, yo digo, con esa imagen se puede hacer muchas cosas, se puede seguir trabajando por la comunidad. Mira, a las entidades, todos recuerdan las entidades que fueron favorecidas con los famosos, y eso gracias al tabloide. Entonces, a mí me parece que el tabloide ha hecho de nosotros algo grande y ha hecho de los demás también cosas muy grandes. ¿Qué le dirías a las mujeres que en este momento están pasando por una situación similar a la que pasaste cuando murió mi papá? Eso tiene mucho que ver también con el carácter de las personas, pero yo a todas les digo que sigan adelante, que luchen, que se peguen de lo que hay. Si tienen hijos, apéguense a los hijos, a la familia es importante. Hay amigos que no son muy leales, que le dan a uno, cuando menos pies le dan en la espalda, y apenas se descuide uno le están dando en la espalda, pero yo sí le digo que se apega a esos amigos que son buenos. Yo tengo un amigo del alma que es Pacho Polanco, un hombre que siempre estuvo al lado mío y estuvo llorando con lo de la muerte de José. Porque eran muy amigos. Porque eran muy amigos. Entonces, esos amigos son poquitos, nena. Encontrar un amigo honesto, leal, para las que sea. Ahora, yo le digo, hay que bajarte el sueldo porque estoy ganando, porque le estoy pagando sueldo a todos. Yo les pago a todos sueldo. A todos nos pagan. A todos les pago. A todos nos pagan. A la sueldo. nena le pago, a Pachito, a todos les pago. Porque es que para eso trabaja uno, claro. No para que estén ayudando de no. Y no es cuando Pachito dijo, yo voy a terminar la universidad, y Ana Aurea también dijo, yo no voy a ir a la universidad. Le dije, no, yo brutico no necesito en el periódico, necesito gente que haya estudiado y que se me prepare, apoyen acá. Sí, una persona sin estudio no tiene las bases para... Mamita, si tuviera la oportunidad de tener a mi papá al frente, ¿qué le dirías en este momento? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Quédate, no te vayas, porque es muy duro, es una lucha muy dura, uno cuando se le va a dar la pareja, sobre todo un hombre como José, que siempre la mano, siempre el brazo con él, fuimos pareja 28 años y amigos 28 años, entonces siempre. ¿Y qué te dirías a ti misma, a esa Nilsa de hace 50 años? ¿Qué le diría? A esa Nilsa de hace 50 años. Deja de estar atenida, tienes que trabajar parejo con José, ayúdalo. Por último, mamita, ¿qué significa el tabloide? Significa todo, el tabloide para mí es todo. Yo me acuesto pensando en el tabloide, me voy para el periódico pensar en el tabloide. Es un cuarto hijo, ¿no? Es un cuarto hijo y bien costoso porque todos me cobran. Porque los otros ya estamos así como independientes. Mis hijos no me cobraban, era lo que les pudiera dar. En cambio, los empleados, yo voy pensando, tengo que pagar la semanal, tengo que pagar esto, no me alcanza, tengo que decirle a la secretaria, ayúdeme a sacar de la cuenta allí para poderle pagar hoy. Porque nunca les he incumplido, nunca. Primero pasan muchas cosas, primero hasta la pensión mía la va a dar allá, pero lo hago con mucho gusto, con muchas ganas, porque cuando trabajan con ganas, con un espíritu siempre de gratitud con el periódico, eso le da a uno también fuerzas para ser cumplido con ellos. Bueno, mamita, llegamos al final de esta entrevista, la quisimos hacer así de manera relajada. Yo te quiero dar las gracias por no soltar nunca este sueño de mi papá, por haberlo respaldado, por haberte
metido y tirado al tren, porque sabemos nosotros como hijos lo difícil que fue, fuimos testigos de lo tenaz que fue salir adelante en medio de la adversidad, en medio del dolor. Muchísimas gracias por darle a los Centro y Norte Vallecaucanos este medio de comunicación que ha ayudado también, ha sido medio de información, pero también un apoyo para todas las causas sociales. Muchas gracias por conservar el legado, nos sentimos supremamente orgullosos como hijos, como familia, por todo lo que has logrado y pues felicitaciones por estos 50 años porque lo lograste, el sueño se alcanzó de los 50 años y qué rico celebrarlos aquí conversando tan rico. Te quiero mucho y me siento muy orgullosa.